Saludos amigos de Panamá Futbolera, Javier Sevillano les atiende por acá para hablar de lo que es la LPF, ya en semana de debut del Clausura 2021. En este video específicamente hablaremos de lo que es la conferencia este. Ya en un video anterior dialogamos sobre lo que es la conferencia oeste del torneo. Voy a dejar el link de ese video acá en la descripción para que puedan irse para allá y después venir para acá como gusten. Pero lo cierto es que vamos a estar hablando de los equipos de Panamá, específicamente Ciudad de Panamá, y también de Colón, incluyendo al Árabe Unido, que son los que conforman la conferencia este. Empezamos con Tauro. A mí me llamó mucho la atención el hermetismo que Tauro tuvo durante lo que es la pretemporada. Sí se anunciaron sus altas, los regresos no se anunciaron. Por ahí el regreso de Jorge Gutiérrez, el regreso de Irving Gudiño no fueron cosas que se manejaron públicamente, por lo menos en sus redes sociales. Tampoco se invitó a los medios a lo que son entrenamientos de pretemporada, amistosos. Yo personalmente sí pregunté y con mucho gusto el Tauro me dijo: sí, puedes venir tal día, tal hora, hay un amistoso aquí, una práctica por acá, pero no fue algo que el Tauro, digamos, buscaba a través de comunicaciones y que vinieran los medios a cubrirlos, a ver qué es lo que estaba pasando con Tauro. Poco de Tauro en cuanto a la exposición de esa clase, de esa índole en pretemporada. Eso no es importante. Y a veces los técnicos, entendiendo que tienen técnico nuevo, el señor Quique García, pues también maneja un hermetismo que les gusta, etc. Eso se respeta mucho, pero una de las cosas que me llamaron la atención en la pretemporada de Tauro. Y bueno, hay que hablar de las altas, por supuesto, las altas. Ya hablamos de los regresos de Jorge Gutiérrez, de Irving Gudiño, que están anotados en la plantilla de Tauro oficial. El señor Rafael Bustamante, volante 5. Está el señor Gustavo Chará, que también regresa al Tauro después de un paso hace un pretemporada, central colombiano. Y regresa Nelson el Ruso Barahona a la LPF después de un paso exitoso en la primera división salvadoreña con el Luis Ángel Firpo. Entonces, este es el Tauro. La verdad que es un Tauro que no ha cambiado mucho. Hay que hablar de la baja también. Lateral izquierdo de los dos, Luis Ovalle y Carlos Rodríguez, no siguen con el equipo. Tampoco Ernesto Boker y tampoco Diego Valente. Son jugadores que no aparecen en lo que es la plantilla oficial del Tauro. Estas son las bajas. Sacando eso y hablando de las altas, pues básicamente se guarda un mismo núcleo, parecido a lo que hablaremos más adelante de Plaza Amador. Es un equipo muy parecido al del torneo pasado. Vamos a ver cuáles son las formas. Bueno, y también hay que hablar de Edwin Aguilar, que por supuesto regresa. No es una alta, por supuesto, pero sí no estuvo el torneo pasado por un tema de lesión, y ahora seguramente el Chacal, que todos lo queremos ver en la LPF, regresará con sangre en los ojos a ver si puede facturar lo que no hizo el torneo pasado y lo que quiere hacer este. Entonces, ojo con Tauro, que cuando tú lo ves igual nombre, por más que no se ha podido conocer mucho de Tauro últimamente, pues hay equipo. Ya les hablé de Gutiérrez, de Gudiño, está Misael Acosta, que tuvo un gran torneo pasado, está por supuesto Ismael Díaz. Gustavo Chará dejó muy buenas impresiones cuando tuvo el torneo con Tauro hace unas temporadas, regresa entonces. Por supuesto, Jorge Clemen, los Cliquite Quintero, estos jugadores, los Edison Carrasquilla también, van a ver cómo es el engranaje de Quique García y qué es lo que pasa. Y hablando del profe, un poquito, es un entrenador que tiene una vasta experiencia profesional. Viene de hacer más de 60 partidos con el Aragua FC, inclusive alcanzó rondas de grupos sudamericanas este mismo año, y es una persona que parece preparada. Por ahí, si uno investiga un poco en redes sociales o en lecturas de medios, se puede entender que se hablan cosas muy positivas de él, de su juego. Entonces por ahí pudiera venir un cambio diferente, un Tauro que juega a algo que no estamos acostumbrados. Vamos a ver qué trae Quique García en Tauro FC. Y si hablamos de Tauro, hay que hablar de Plaza Amador, por supuesto. Es un equipo que, al igual que Tauro, perdón, no al igual, porque Tauro quizás tuvo más salidas, más bajas. El Plaza no se ha tocado mucho, no mucho. Quizás su ideología de juego se va a mantener, por supuesto, porque sigue Jorge Deli Valdés. Ya sabemos a lo que juega el profe. Y las partes que se reforzaron básicamente fueron en delantera. Llegaron dos delanteros, el señor Ángel Sánchez, el señor Carlos Caliche Moll. Se fue Ronaldo Dinolis. En la media cancha llegó el señor Aparicio, Daniel Aparicio, volante mixto, 1-8, que estaba por España en Baracaldo. Regresa entonces. También hay que hablar del tema del central Chamir Dupuy, a reforzar la saga central por la izquierda, donde usualmente juega Manuel Gamboa.
regresó Marcos Allen de España también. Y bueno, si se fijan, son posiciones que por ahí no cambian mucho, no van a cambiar mucho lo que ya trae Jorge Dely Valdés. Diferente en Tauro, donde una media cancha se ingresa a un ruso Barahona, un 10 natural. No es el caso de las altas placinas. Por ahí en plaza pudiéramos seguir viendo ese equipo que tiene buen trato de balón y que es contundente al ataque. Cosas que ya vimos el torneo pasado. Entonces por ahí la gente está hablando de que bueno, viene la octava, equipo que no cambia, repite campeonato. Vamos a ver qué pasa con Jorge Dely Valdés y los suyos, donde también, hay que decirlo, también suena el señor Ángel Orelien. Vamos a ver qué pasa si Balín finalmente es oficializado en el Plaza. Vamos a ver, entendiendo de que tiene una situación contractual complicada en Cruz Azul. Hablemos del Sporting, el Sporting San Miguelito, el Super Sporting. De nuevo con este mote, ya inclusive a la gente no le gusta el mote del Super Sporting. Lo digo más que todo relajo porque si ha pasado anteriormente en torneos anteriores que el Sporting se refuerza y se refuerza muy bien y se esperan muchas cosas y quizás no se le dan los resultados. Pero miren el torneo pasado, todas las vicisitudes que el Sporting pasó, las bajas, las lesiones, tema COVID, etcétera, cambio de técnico. Llega Saúl Maldonado, trata de levantar a la plantilla y se mete a semifinales. Entonces ya con Saúl Maldonado, no de bombero como estuvo el torneo pasado, pero ya más afianzado, con más tiempo en el proceso, quizás se ve un Sporting que ya juegue más a lo que él quiere. Y entendiendo también de lo que pasó en el Sporting sobre las bajas que tuvieron el torneo pasado por diferentes razones, esta directiva del Sporting actual se ha puesto la tarea de que quieren 2 jugadores buenos por posición. Y al final, viendo al Sporting en pretemporada, uno analiza y ve el parado, y después veía el segundo tiempo o el tercer tiempo, si se juegan 3:30, etc. Y decía, no parece que este es el cuadro no titular. Entonces el Sporting se aseguró de tener muchos jugadores y casi todos de ellos de primer equipo. Entonces va a llegar el momento en que uno tenga por ejemplo, a Ricardo Clark en la delantera y miras al banco y está Jairo Yago. O inclusive en la portería, al señor Alex Rodríguez, y en la banca está Joseph Vargas. Y así hay muchas posiciones interesantes donde el Sporting tiene 2 jugadores de alto rendimiento. Inclusive se han podido dar el lujo de no utilizar ya a Gavilán Gómez, que es el mejor 5 quizás que ha visto la historia de Panamá futbolística, y lo utilizarán de central. ¿Por qué? Porque en la media cancha tienen jugadores como Steven Santos, como Darío Wright, como Richard Rodríguez, como Moisés Arce, que quizás pueden llegar a cubrir este vacío. Y por supuesto, como Pedrito Yanine, que pueden llegar a cubrir este vacío del trabajo que hacía Gavilán Gómez en la media cancha. Obviamente, jugadores, incorporaciones interesantes como la de Valentín Pimentel, Julián El Pollo Velarde, el delantero Ábalos, el central colombiano Vergara, son algunas de las incorporaciones del Sporting para este torneo, que llegarán sobre todo a Valentín Pimentel. Me parece que Valentín tiene una vara muy alta. Por supuesto, ya mencioné a Pedrito Yanine, que también llega al equipo. Pedrito también tiene una vara muy alta. A ver qué pasa con estos jugadores en el nuevo Sporting de Saúl Maldonado. Lo cierto es que Sporting, lo que ya no tiene excusa es no tener equipo y no tener banquillo, porque el profe, todos lo conocemos acá en Panamá, de lo más exitoso quizás de los últimos años. Inclusive sus resultados en el LPF lo llevaron a posiciones de selección nacional en Panamá. Entonces vamos a ver qué pasa con el Sporting, que también inaugurará cancha nueva, sede nueva, no propia, nueva, en el complejo deportivo de Pan Deporte de los Andes número 2. Esto por ahí se pudiera estar dando alrededor de la fecha 6, cuando el Sporting inaugure su nueva sede por allá, nuevamente regresando al distrito, que es algo muy importante también para los académicos y también para la barra, regresar a su núcleo. El Lara Unido parece que está despertando de un letargo en cuanto a fichajes, no sé si llamarlo también administrativo, donde por ahí no habían llegado los jugadores últimamente que se esperaban, los fichajes que se esperaban. Por ahí ya se puede ver algo de luz. La fanaticada de la Barra Atlántica, que es muy exigente, ya tiene a un nuevo central, el señor Félix Góndola, ex Sporting San Miguelito,
ex Santa Gema. Regresó Luis Cañate después de un leve parón que tuvo luego de pasar por la segunda división peruana. Regresó Armando Polo también al equipo y regresó el señor Alejandro Ferrera, proveniente de España. Proveniente de España para sumar lo que es la media cancha del Sporting, donde ya está Marquito Sánchez, Víctor Griffith, el señor Baruco, el señor Mena. Hay muchos jugadores interesantes. Pude ver en pretemporada y la verdad es que se vio un funcionamiento bueno. Se vio un equipo que quiere tratar de jugar a la pelota. Se vio un equipo que quizás por ahí pude notar algo, aunque solamente vi un partido del Árabe Unido, tengo que decirlo, quizás no es suficiente, pero sí pude notar que le faltaba esa picardía, ese toque adelante para meter la pelota. Pero atrás de las líneas, la verdad es que jugó bien. Inclusive el profe Jeringa, en el juego que vi, experimentó con Félix Góndola por el lateral y no como central. Y se vieron cosas interesantes, Por ahí el nuevo Árabe Unido va a ser un equipo que combine este Baby Dow que todos bautizamos hace un par de torneos, con el señor Navarro, con Baruco, con Mena, etcétera, con otros jugadores, con Crackwell, etcétera. Y la combinación de la experiencia de Marquito Sánchez. La combinación de la experiencia ahora que lo que traiga Alejandro Ferrera de Europa, de Armando Polo, de esta clase de jugadores. El señor Jason González parece que es un delantero que gusta mucho a Jeringa Guzmán, no precisamente por lo que hace Jason adelante, sino por el trabajo que genera Jason cuando se tira por las bandas, cuando se corre para atrás para buscar la pelota. Entonces, a mí me gustó lo que yo pude ver del Árabe Unido esta pretemporada. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si logra el Árabe Unido regresar a los lugares donde merece regresar. Técnico tienen, el Jeringa Guzmán por supuesto, equipo tienen. Si Félix Góndola llega y se pone a tope, porque también viene de un parón, y hace la pareja de centrales junto al señor Gilberto Hernández o el señor Crackwell, cual sea de los dos, me parece que el Árabe Unido pudiera tener una saga de centrales muy, pero muy buena. Ya sabemos, por supuesto, que por la izquierda el fijo es el señor Alaba, Alejandro Yerwood, y la derecha del Árabe Unido en los laterales tiene bastantes nombres. Inclusive Garibaldi puede estar por ahí, entre otros jugadores. Ya hablamos de la defensa del Árabe, hablamos de la media cancha, de lo poblada que puede estar y de que, al igual que mencionamos lo de Sporting, de la cantidad de jugadores que tienen por posición, si nos ponemos a hablar de Marquito Sánchez, de Víctor Griffith, de Ferrera, de Baruco, de Mena, son muchos jugadores que te pueden jugar de corte interno, con unos con más soltura que otros, y hacerlo muy, pero muy bien. Y por supuesto, adelante, la explosividad de Cañate, Armando Polo, etcétera. El señor Jason González, el colombiano. Puede haber un Árabe Unido con una banca quizás no tan profunda como la del Sporting, comparándolos así, pero sí puede tener opciones bastante para que el Jeringa Guzmán diga, bueno, tengo equipo para competir, tengo banca, vamos a ver qué pasa aquí. Hablemos del Club Deportivo del Este, también es otro equipo que pude ver en pretemporada. Lo pude ver 2 veces, lo visité en entrenamiento. Vi un partido muy bueno contra San Francisco y vi un partido muy malo contra Herrera, donde el Club Deportivo del Este se vio muy desdibujado. Perdió 4-0 contra Herrera en el Maracaná. Y después contra San Francisco ganaron 2-0 cómodamente. Un San Francisco que no lo complicó mucho. Y ese día el Club Deportivo del Este se vio bien. Conversaba con su nuevo técnico, Daniel Blanco. Todos lo conocemos acá en Panamá. Ex jugador, ex campeón de la LPF también. Plaza Amador, Sporting San Miguelito. Un volante 5 muy férreo. Que ahora es el nuevo técnico de las Águilas del Este. Entonces se preguntaba si era complicado, si tenía presión. Él, por ser un técnico debutante, de tratar de igualar la idea que han tenido los técnicos anteriores, porque todos sabemos a lo que juega Club Deportivo del Este, la dirigencia pide que el equipo tenga buen trato de balón, pide que tenga juego amplio, pide que llegue a área, pide que tenga buen fútbol. Entonces hablaba yo con Daniel de ese tema y ciertamente el profe a lo largo del torneo va a tener que demostrar que puede también en su año de debut como técnico y en el profesionalismo llevar al Club Deportivo del Este a estas instancias donde todos nos gusta verlo jugar. Entonces, y hablando de las altas y la baja de las Águilas del Este, hay que hablar por supuesto de una baja muy dura, de 2 bajas muy duras en realidad, como Valentín Pimentel, Pedro Yanine y por supuesto del señor Edgar Góndola, que se fue al Club Atlético Independiente. Entonces son bajas difíciles.
en la medular, en el ataque y en la saga central. Para eso, el Club Deportivo del Este ha fichado a jugadores como Richie Phillips, Cristian Zúñiga, Francisco Narbón, Manuel Vargas, Andrés Rodríguez, el regreso de Luis Chaco Zúñiga. En la portería está Adán Córdoba y Kevin Mosquera. Pre-COVID, Club Deportivo del Este, en ese entonces Costa del Este, un equipo de finales. Y después del COVID les ha costado un poco, pero parece que este torneo hay equipo. Ya miren los nombres que les mencioné. Y bueno, haciendo la salvedad que también perdieron al señor Alessandro Canales, que se fue a Ecuador con 9 de octubre, un delantero interesante que los ayudó el torneo pasado. Independientemente de las bajas que tuvieron, también llegaron las altas que acabamos de mencionar. Y son altas importantes. Y podemos quizás resaltar la explosividad que pudiera traerle a lo que es Club Deportivo del Este el señor Cristian Zúñiga, que ya viene de un amor que se acabó en el San Francisco. Sabemos que Cristian tiene bastante todavía para dar, pero últimamente no ha estado quizás enrachado. Una nube negra, lesiones, COVID, etcétera, muchas cosas. Y bueno, vamos a ver qué le puede traer Cristian Zúñiga a lo que es CDE. También Richie Phillips, que viene de un paso por Eslovaquia, es un jugador muy habilidoso, un extremo que la verdad es que puede aportar mucho en el mano a mano, sobre todo. Está Francisco Narbón, que viene de un parón, y antes del parón estuvo con Plaza Amador, donde también se posicionó como uno de los mejores 5 del torneo. Entonces vamos, regresa Manuel Vargas, que se va a utilizar ahora como central ante lo que es la salida del señor Edgar Góndola. Entonces creo que igual las bajas que tuvieron las suplantaron muy bien, y bueno, va a quedar en Daniel Blanco y los muchachos ver qué pueden hacer para tener la temporada que desean. Nombres hay, facilidades hay. Club Deportivo del Este entrena en pasto natural, en la altura de Cerro Azul, con un clima muy bueno, tienen camerinos, tienen piscina, etcétera. Entonces hay los elementos para que este equipo pueda hacer las cosas bien. Vamos a ver qué pasa con los muchachos y con Daniel Blanco, si puede emular el buen juego de los torneos pasados. Y de Alianza, siempre Alianza, les podemos decir que es un equipo que por ahí muchos ya sabemos a lo que van a jugar, porque está Jair Palacios en la dirigencia técnica de los Pericos de Juan Díaz. Y todos conocemos al profe Jair Palacios. A ver, igual hay que hablar de lo que son las novedades de la Alianza. Hablemos del regreso de Humberto Gómez. Todos lo recordamos con el Plaza Amador, corpulento central que ha venido teniendo problemas de lesiones últimamente y regresa a la LPF. Y por supuesto de la Alianza hay que hablar del alta de Gabriel Chiari, un volante con muchos recursos en la media cancha que te puede sacar de alguna situación rápidamente y abrir un pase importante. Esas son las cosas que Gabriel Chiari le puede dar a la media cancha de la Alianza. Salida. Y bueno, en la Alianza también hay que hablar de los jugadores del equipo PROM, que ciertamente muchos de ellos van a ser considerados este torneo. Esto es una opinión muy personal mía ante las pocas altas de la Alianza y con las salidas, por ejemplo, del señor Orlando Rodríguez y el Perro Barzallo, por ejemplo. Les digo que el actual campeón de la Liga PROM, el Alianza FC, va a usar muchos de estos jugadores que dieron buena talla en el torneo Liga PROM en primera división. Y esto es positivo, porque al final estás formando jugadores, estás utilizando tu cantera, estás formando el futuro de la Alianza. Y les digo que por ahí el señor Ángel Valencia, el 5 de Liga PROM de Alianza, el torneo pasado, puede ver muchos minutos de este torneo. Valencia fue un jugador fenomenal en lo que fue el debut de Liga PROM la pasada campaña. Seguramente jugadores como él, jugadores como Anthony Frías y otros, veremos en el primer equipo. Esto, por lógica, lo que les digo, opinión, ante la ausencia de altas, seguramente la Alianza se va a apoyar bastante, pero bastante en su cantera.